Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a explicar un desarrollo hecho en Power BI que consiste en poder agregar de manera descriptiva la posición del ranking de cada categoría según un cálculo de cantidad de productos vendidos. Además, vamos a agregar datos relevantes, como por ejemplo que dentro del mismo gráfico se pueda ver su posición respecto al año anterior y también cómo ha variado su ratio de ventas respecto al periodo anterior. Así que si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte para que no te pierdas los futuros tutoriales. Sin más, empecemos. Pues bien, para empezar vamos a revisar cuáles son los datos que tenemos conectados en Power BI. Para esto voy a ir aquí a Power BI en la vista de tabla. Como pueden ver aquí yo tengo tres tablas, una de dimensión de calendario, una de dimensión de categoría y una tabla de hechos de ventas, donde tenemos pues la categoría, la subcategoría, las fechas en las que se hizo cada una de las ventas, las cantidades vendidas y la cantidad de retornos que hubo sobre estos tipos de productos. Dentro de mi vista de modelo, tengo un modelo bastante simple, donde tengo mis dos categorías conectadas a mi tabla de ventas, que es mi FAQ de ventas, en una relación de uno a muchos. ¿Sí? Con este modelo vamos a poder realizar el desarrollo que he mostrado inicialmente. Para eso voy a ir aquí al lienzo y dentro del lienzo blanco voy a jalar un gráfico de barras apiladas. Dentro de este gráfico, vamos a agrandarlo un poco. Ya, dentro de este gráfico voy a colocar mi subcategoría de mi tabla de dimensiones. Ahora, dentro de mi eje X, para poder tener las cantidades de ventas que se han realizado, voy a crear una medida. ¿Sí? Mi medida va a ser principalmente el total de ventas, donde solo voy a sumar las cantidades de ventas que se han realizado. Voy a tomar esta medida y listo. Como pueden ver aquí, yo ya tengo la cantidad de veces que se ha vendido. Ahora, mi tabla de calendario está determinando, yo tengo aquí data de 2 años, del 2023 y 2024. Entonces, determina por default tomar toda la data. Entonces, para eso voy a incluir un filtro y dentro de este filtro voy a tomar mi campo de año de mi tabla de calendario. Voy a cambiarlo nada más para que no sea un scroll. En configuración de la segmentación voy a colocar que sea en menú desplegable. Y voy a quitarle el encabezado, ¿sí? Para que no se vea tanto texto. Listo, luego de aquí ya lo acomodo mejor. Voy a seleccionar solo 2024, entonces ya aquí la data se acomoda un tanto mejor. Como hemos visto en la parte inicial, yo necesito poder generarme espacios al inicio de estas barras para poder yo incluir esta información adicional que me puede dar como el ranking versus el año anterior y además el ratio de ventas que se tuvo versus el periodo anterior. Para eso voy a crear de nuevo una medida. Ya a esta medida le voy a llamar espacio y le voy a dar un valor de 250. Ahora voy a agregar mi nueva medida a mi gráfico de barras. Y como ven, la medida se me ha agregado en la parte extrema del gráfico, en la parte extrema derecha del gráfico. Entonces yo lo que quiero es que eh, esta medida vaya en la parte inferior. Entonces, dicho esto, lo que voy a hacer ahora es colocar este espaciado al inicio de la barra. Eso simplemente se da moviendo aquí la medida dentro de los ejes. Voy a bajar el total de ventas. Ok, una vez que ya tenemos nuestra medida de espaciado en la base inferior de la gráfica, ahora lo que vamos a realizar es nuestra medida de ranking. Para eso voy a generar
una medida adicional. Esta medida la voy a llamar ranking, donde voy a utilizar la función de rankx. Es una función que nos permite calcular el ranking por medio de una iteración fila a fila dentro de una tabla. Como primer parámetro recibe una tabla, ya sea una tabla virtual, una tabla calculada o una tabla que viene ya de por sí dentro de nuestra base de datos. Para este caso, lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar la función all, que quita todos los filtros a la tabla que yo voy a colocar dentro de su parámetro requerido, y voy a utilizar la columna de subcategoría de mi tabla dimensional de categoría como parámetro inicial. Ahora, dentro de la expresión, lo que nosotros vamos a colocar es cuál es el cálculo que nosotros necesitamos que se realice por cada una de las filas de nuestra tabla. Lo que yo voy a colocar aquí es nuestro total de ventas, porque lo que quiero hacer es que calcule el total de ventas por cada una de las subcategorías y en base a eso me haga el ranking. Dentro de valor no vamos a colocar nada, pero solo por comentar, este parámetro de valor se utiliza para poder hacer una comparativa cuando el ranking es igual al valor que nosotros coloquemos aquí. Es decir, por ejemplo, si una de las subcategorías tiene una cantidad de ventas igual a 6 y yo coloco dentro de este valor 6, lo que me va a devolver el rank X es la posición dentro del ranking para el valor que yo estoy colocando dentro de este valor, ¿sí? Es eso básicamente. Entonces aquí yo no voy a colocar nada porque no quiero hacer una comparativa, quiero que me dé el ranking completo, y dentro de orden le voy a colocar orden descendente, y en ties le voy a colocar dense para que en caso haya algún empate dentro de mi ranking no haga un salto de línea, sino que me dé el mismo valor para las dos subcategorías que están empatando dentro de la posición. Listo, con eso ya terminé de hacer mi función, mi medida de ranking. Ahora, para ordenarnos un poco más, voy a colocar aquí voy a darle aquí a introducir datos para crearnos una tabla que pues nos permita a nosotros ordenar nuestras medidas. Voy a colocar medida dentro de mi nombre de tabla medidas. Entre valor no le voy a colocar nada, ¿sí? Lo voy a cargar. Dentro de este campo de medidas voy a colocar todas las medidas que he creado hasta el momento. Esto para tener las medidas dentro de un lugar en específico y que no estén dispersas dentro de nuestras tablas. Y la total de ventas también. Bien, creo que no tengo otra adicional. Ahora, solo para que esto se transforme a una tabla que almacena medidas, voy a eliminar esa columna que había agregado inicialmente. ¿Sí? Listo, con esto ya estaría. Ahora, voy a tomar este ranking que he generado inicialmente y solo para visualizarlo voy a ir aquí a formato, voy a seleccionar el gráfico. Dentro de etiqueta de datos, como ven, se etiqueta todos los datos de acuerdo a la cantidad que tiene dentro de cada una de las medidas. Pero yo voy a elegir, por ejemplo, que para mi espaciado, que en efecto es mi serie de espacio, le voy a colocar que en valor, en vez de espacio, tome el valor de ranking. Como ven, ya se está agrupando. Y aquí voy a colocar que el eje, para que se vea de mejor forma, esté ordenado no por el espacio, sino por total de ventas. Ahora, como ven, ya está rankeado hasta este momento. Solo para darle un poco de orden, voy a colocar que aquí la posición sea de base interior. Entonces ya con esto se ha movido más a la izquierda, como pueden ver. Además, dentro de la barra, actualmente para el espacio está tomando un color azul. De hecho, no quiero que sea de ese color. Voy a colocar un color blanco con una transparencia del 100%. Y dentro de el valor de mi ranking, voy a colocar aquí que sea
negro. Y le voy a dar un fondo, ¿sí? Para que no quede tanto en el aire. Entonces ahí ya tenemos un fondo que está un tanto transparentado, ¿no? Pues bien, vamos a dejarlo ahí por ahora. Lo que necesitamos también es crear un ranking, pero de nuestro periodo anterior. Para eso vamos a ir a nuestro acumulado de medidas. Voy a generar una nueva medida. Y dentro de esta nueva medida vamos a colocar la siguiente. Primero voy a colocar el nombre de la medida, que es ranking PY de past year. Voy a dar igual. Vamos a colocar o vamos a crear una variable. Esta variable va a ser mi variable de año anterior, que va a ser igual a mi año del día de hoy, ¿no? Que sería el 2024. Extrae el año del día de hoy. Pero le voy a restar 1 para que mi variable capture el año pasado, no el año anterior. Y le voy a decir, perdón, aquí presioné Enter. Le voy a decir que me retorne. Y aquí vamos a utilizar de nuevo la función ranX, que ya expliqué cómo es que funciona, ¿no? De nuevo, all para quitarle todos los filtros a la tabla que voy a agregar como parámetro, que de nuevo va a ser mi tabla de subcategoría. Todo lo estamos manejando con subcategoría porque es exactamente nuestro eje de la gráfica. Dentro de expresión vamos ahora a variar un poco, ¿sí? Nuestra expresión ahora va a estar formulada por un calculate. Como sabemos, calculate lo que hace es modificar los filtros de una expresión o de una medida. Y calculate recibe como primer parámetro en efecto la expresión. Nuestra expresión va a ser nuestra medida de total ventas, ¿sí? Porque queremos modificar esta medida por medio de unos filtros. Y pues nuestro filtro va a ser que nuestro año de las fechas de mi tabla de DIM calendario, hace referencia en efecto a las fechas que van a ser tomadas para calcular este total de ventas, ¿sí? Como saben, nosotros estamos tomando nuestro año de la tabla calendario, pero este año pues está regido o está siendo directamente proporcional a la columna date de la misma tabla de calendario. Entonces quiero que este año sea igual a la variable que yo generé de año anterior. Listo, vamos a cerrar nuestra función de ranX. Vale, entonces con esto ya tenemos nuestro ranking del año actual y nuestro ranking del año anterior. Ahora, para darle un poco más de forma, lo que yo quiero agregarle aquí es que para los 3 primeros puestos le quiero colocar una estrella por delante, porque son, digamos que, las ventas más representativas. Y a los siguientes puestos le quiero colocar solo el símbolo de numeral porque hace referencia a un ranking. Para eso lo que voy a hacer es que la etiqueta que está actualmente, que en efecto es mi ranking, voy a mejorarla. Para eso voy a crear una nueva medida que va a ser mi medida y la voy a llamar etiqueta. Esta medida va a tener varias codificaciones por dentro que ahora voy a explicar. Para eso voy a primero generar mi variable orden. Esta variable va a estar configurada por mi función switch. La función switch es una función de iteración. Es decir, que nos permite a nosotros brindar un cálculo o un valor siempre y cuando se cumpla una condición, y esta condición puede ir variando o puede ser iterada muchas veces. La expresión que yo voy a colocar aquí es mi ranking, que es el parámetro que yo voy a ir comparando, y con el primer valor que yo quiero que se compare es con el número 1. Es decir, si mi ranking es igual al número 1, lo que quiero que haga es que a mi ranking le agregue una estrella por delante. Para darle un poco más de orden a esto, voy a darle un poco más de espacio, ¿sí? Para que se entienda mucho mejor. Listo. Ahora, voy a jalar, tengo aquí un texto de estrella, ¿sí? Hay que agregarlo entre comillas para que se pueda visualizar. Y le voy a concatenar mi ranking. ¿Sí? Listo. Lo mismo para mi posición número 2. Para mi posición número 2, lo que quiero hacer es algo idéntico. Quiero que le agregue la estrella.
a la posición número 2. Y lo mismo para mi posición número 3. Ahora, por último, lo que voy a colocar ahora como valor resultante del else es directamente mi símbolo de numeral concatenado de nuevo por mi ranking. Lo que Switch entiende es que va a colocar este valor para todos los demás que no sean iguales a 1, 2 y 3. ¿Sí? Con esto cierro mi medida y vamos a validar brevemente que esto esté funcionando. Voy a colocar aquí return y le voy a decir que me dé como retorno el orden por el momento. Solo para visualizar cómo se ve dentro de la etiqueta. Aquí voy a ir de nuevo al gráfico, voy a ir rápidamente a mi etiqueta de datos, en espacio, ya está ahí. Y voy a seleccionar etiqueta. Pues bien, miren, como voy a agrandarlo un poco, como ven, ya se ve la estrella y para los demás el símbolo de numeral. Pues hasta ahí ya estamos armando la primera etapa. Ahora, para la segunda etapa, yo quiero que además me muestre información de cómo estuvo posicionado el periodo anterior, es decir, el año anterior. Para eso voy a generar una nueva variable etiqueta py, de past year, y nuevamente vamos a utilizar el switch. Para no tener que escribir todo de nuevo, voy a copiar esto. Pero aquí vamos a hacer algunas variaciones. La primera variación es que yo dentro de mi switch, dentro de la expresión, quiero que cada vez que se cumpla la expresión que yo voy a brindar por cada una de las iteraciones, que esta expresión sea un true. Es decir, yo voy a colocar una condicional y cuando esta condicional sea un true, me va a dar el valor resultante. Ahora, dentro de cada una de estas condicionales, yo quiero colocar un diferencial de mi posición actual con mi posición anterior. Para eso, necesito crear una variable que se me estaba pasando y que es mi variable de diferencial. La voy a llamar así, variable diferencial, y que es básicamente la resta de mi ranking del año pasado menos mi ranking de este año. ¿Se acuerdan que habíamos calculado el ranking PY? Era para tomar esta diferencia. En base a esto, y explicado ya lo anterior, voy a colocar mi condicional en cada una de las posiciones dentro de mi etiqueta past year. Lo que le voy a decir es que primero, si mi diferencial es igual a 0, lo que quiero que haga es que primero se concatene mi orden, es decir, mi variable anterior, donde nosotros ya tenemos nuestro ranking, donde tenemos nuestras estrellas y nuestros numerales, que esté concatenado con, le voy a colocar un guión. ¿Qué quiere decir esto? Que mi siguiente etiqueta al costado del ranking actual, en caso no haya una variación entre el ranking del periodo anterior con el ranking actual, me coloque un guión porque no hay ninguna variación. ¿Sí? Ahora vamos a saber la siguiente condicional, y es que si el diferencial es menor a 0, lo que quiero que haga es algo muy similar a esto, pero que ya no me coloque un guión porque aquí sí hubo una variación. Lo que quiero que me coloque es lo siguiente. Como esta variación ha sido negativa, quiere decir que mi ranking actual es menor a mi ranking del periodo anterior, es decir, que he perdido posiciones respecto al año anterior, quiero que me coloque el símbolo hacia abajo. Y a esto le voy a colocar concatenado en valor absoluto, perdón, mi diferencial para que se pueda saber cuál fue o cuántos fueron las posiciones que yo he tenido que bajar respecto a mi periodo anterior. Y voy a copiar ahora esto porque es algo muy similar a lo que va a pasar con mi última condicional. Y es que lo que me falta es qué pasa si es mayor a 0. Si es mayor a 0, significa que yo he tenido una subida en mi ranking y lo demás queda igual.
No voy a tener un valor de else, es decir, si no se cumple ninguna de las condiciones, porque estoy cumpliendo con todas las condiciones del universo que puedo tomar. ¿Sí? Entonces aquí, solo para ver cómo es que se comporta, voy a colocar esto acá y le voy a dar enter. Ahora vamos a ver cómo es que se visualiza. Voy a agrandar esto. Como ven, miren, esto es a lo que me refería, ¿no? Por ejemplo, el Galaxy Note 20 el año pasado estuvo en la posición número 5 y este año ha escalado 4 posiciones. Por eso es que yo tengo aquí un símbolo que apunta hacia arriba y además me muestra cuántas posiciones ha subido. Listo, pero aquí, como vemos, está demasiado junto, entonces necesitamos generar un poco de espacio ahí. Ahora, aquí en etiqueta, lo que se podría pensar es que yo si le doy aquí un espacio, pues se va a generar cierto espacio entre los textos, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Ya vamos a hacer este ejercicio rápido. Como ven, se genera un espacio, pero no hay un espacio importante, digamos, ¿no? Hay un espacio, pero que es mínimo. Y es más, vamos a ver qué pasa si yo le doy más espacio aún, ¿no? Le voy a dar más espacio en la parte izquierda. Como ven, miren qué ha pasado. Yo le he dado más espacio, pero no ha habido un gran avance en el espacio entre la separación de una etiqueta y otra. Y lo que sucede aquí es que como carácter de espacio en blanco, Power BI no reconoce que el espacio sea muy amplio. Para eso yo me he apoyado de una página web que se llama Empty Character, que nos permite en efecto incluir espacios en blanco, pero espacios que son estándares. Entonces voy a colocar este espacio dentro de una variable dentro de mi etiqueta. Si lo voy a colocar aquí, variable, voy a colocarle blanco, voy a colocar que se repita esto. Esto que acabo de pegar es el espaciado UTF que les comenté de mi página que les acabo de mostrar, que es emptycharacter.com. Quiero decir que este espacio se repita 5 veces, ¿vale? Ahora, este espaciado lo voy a colocar dentro de mi medida. Y lo voy a colocar acá. Le voy a quitar este espaciado que le había dado antes a cada uno de los caracteres. Y lo voy a concatenar acá para darme un poco más de espacio. También, por último aquí. Ya, aquí lo que me estaba faltando es que cada uno de estos símbolos hace referencia a un espacio, entonces tengo que colocarle un mayor número. Voy a colocarle aquí. Ya, aquí como ven he dejado un espacio en blanco, es así como funciona esta simbología. Entonces le voy a dar espacio. Ahora vamos a ver cómo se comporta. Entonces ahora como ven ya tenemos un espacio mucho más grande. ¿Sí? Pues bien, hasta ahí ya tenemos lograda gran parte de la etiqueta, tanto de nuestro ranking como la posición que tuvo respecto a nuestro año anterior. Ahora vamos a crear una nueva medida para colocar el porcentaje de ratio que hubo entre el año anterior y este año respecto a la cantidad de ventas. Voy a colocarle aquí espacio 2 y voy a darle espacio de 200. Luego voy a colocar esto aquí en el medio. Y está mi espacio de 200. Vamos a ir aquí a nuestra parte de etiquetas. Están, ¿sí? Voy a seleccionar espacio 2. En la posición voy a colocar centro interior. Listo. Ahora, para yo poder calcular el ratio, vamos a tener que calcular cuál ha sido mi total de ventas respecto a nuestro periodo anterior. Para eso voy a generar también de nuevo una nueva medida, pero ahora calculando el total de ventas respecto al periodo anterior. Total de ventas
PY. Y acá, dentro de esa medida, total de ventas past year, voy a generar una modificación a nuestra medida de total de ventas. Para eso voy a utilizar calculate. Voy a colocar mi medida total de ventas dentro de la expresión y dentro del filtro voy a utilizar la función 6period last year, que nos pide únicamente nuestra columna de fechas de nuestra tabla dimensional de calendario. Lo que va a hacer esto es que va a modificar nuestra medida de total de ventas, acotándola o segmentándola respecto al mismo periodo que tenemos este año, pero respecto al año anterior. Entonces ya tenemos nuestra medida. Lo que corresponde ahora es generar una etiqueta, pero una etiqueta de tipo ratio. Entonces voy a colocarle aquí a mi etiqueta ratio. De nuevo voy a necesitar una variable. Voy a llamarla esta variable diferencial. Y lo que va a hacer esta variable es restar nuestro total de ventas del año actual versus las ventas del año anterior. Y para ver cómo hemos variado entre ventas. Ahora voy a generar también una variable de ratio. Esta variable de ratio va a ser una división entre mi diferencial que he calculado en la variable anterior entre mi total de ventas del año anterior, ¿sí? Para hacer el ratio de la diferencia pero respecto al año anterior. Además voy a hacer que esto esté en un formato de porcentual, en un formato de porcentaje, y voy a colocar 0%. Ahora voy a pedir que me retorne. Entonces mi return, de nuevo voy a usar un switch para esto. Aquí me está dando un error. Me ha faltado cerrar aquí mi paréntesis. Utilizar de nuevo un switch dentro de mi expresión siempre que cumpla la condicional que yo voy a colocar, que es mi true. Dentro del valor voy a utilizar mi diferencial y mi primera condicional es cuando mi diferencial es igual a 0. Si mi diferencial es igual a 0, muy similar al caso anterior, voy a colocar un guión que hace referencia a que no pasa nada. Pero si mi diferencial, y perdón, me falta una coma. Si mi diferencial es menor 0, le voy a pedir, y aquí he tomado unos símbolos, voy a colocar aquí, que se vea una caída, ¿sí? Es decir, si hay un bajón en las ventas respecto al año anterior, pues quiero que se vea la caída, además de cuánto ha sido esta caída, ¿no? Aquí voy a colocar concatenado el ratio. Y voy a copiar esta condicional porque es muy similar a la siguiente. Que en el caso en que haya habido una alza en las ventas, ya me coloque un símbolo diferente, ¿no? Que sería este de aquí. Listo, con eso cierro mi switch y con eso ya tengo mi porcentaje de ratio. Vamos a colocar ahora para ver cómo es que se visualiza. Dentro de valor, ya no quiero que sea espacio 2, voy a colocar variable de ratio y como ven ya se visualiza. Es decir, por ejemplo en el Galaxy Note 20 tengo un aumento en la cantidad de ventas del 4% respecto al periodo anterior, ¿sí? Es decir, a la fecha del corte de hoy. Entonces miren, tenemos bastante información aquí. El ranking del año actual, la subida o la bajada del ranking respecto al año anterior y la subida o bajada en ratio de la cantidad de ventas respecto al año anterior. Ahora vamos a darle un poco más de formato a esto. Vamos a darle un formato similar al que teníamos aquí. Primero vamos a ir a las barras. Vamos a seleccionar espacio 2. Colocar a color blanco. Transparencia 100. En el valor, colocar que esté color negro para que se visualice y le voy a dar un fondo, ¿no? Creo que ese fondo está bien. Un poco menos. Ya, ahí me parece perfecto. Pues bien, hasta ahí ya tenemos
todas las etiquetas creadas. Ahora lo que quiero darle es un poco de formato condicional. Vamos a darle un poco de formato condicional a cada uno de los valores. Vamos a darle un color en caso haya caídas o un color en caso haya subidas. Para esto vamos a crear y vamos a tener que crear un color diferente tanto para la primera etiqueta como para la segunda porque tienen formas conceptuales un tanto distintas. Entonces para mi etiqueta, color, voy a colocar lo siguiente. Voy a generar una variable, le voy a llamar de nuevo diferencial, que es mi ranking de el año anterior menos mi ranking, y voy a colocarle un return, de nuevo un switch, y que para todas las condicionales true que se cumplan nos dé un color diferente. Aquí, como ven, yo lo que voy a hacer es copiar el mismo switch que yo tenía, pero para la etiqueta que nosotros teníamos en la primera parte de la gráfica, ¿sí? En esa parte nosotros teníamos un diferencial que pasaba si era igual a 0, menor a 0 y mayor a 0. Entonces simplemente es copiar esas condicionales y darles un color en cada una de las condiciones, ¿no? Por ejemplo, si mi condicional es menor a 0, le voy a dar rojo. Si es igual a 0, le doy un gris. Y si es mayor a 0, le doy un verde. ¿Vale? Listo. Le doy aquí. Y vamos a agregar esta etiqueta de color dentro de nuestro valor. Vamos a ir a nuestro valor de espacio. Y aquí en color vamos a buscar valores de campo. Y vamos a buscar la medida que acabamos de crear, ¿no? Que es etiqueta color. Voy a dar a aceptar. Y como ven, inmediatamente ya se está pintando de acuerdo a nuestro formato condicional, ¿no? Por ejemplo, si yo he tenido subidas, me lo coloca en verde. Si yo he tenido caídas respecto al año anterior, me lo coloca en rojo. Ahora, ¿va a ser lo mismo para el caso de nuestro ratio? Pues en teoría sí, ¿no? En teoría debería ser de la misma forma. Sin embargo, yo preferiría aquí crear dos medidas distintas, porque de acuerdo a cómo se interprete el ratio o la subida y bajada en el ranking, el formato condicional podría variar, ¿sí? Entonces para esto voy a crear mi etiqueta ratio color y voy a colocar aquí mi variable diferencial. Voy a colocar que mi total de ventas menos mi total de ventas del año pasado es mi diferencial, que es muy similar al anterior, de hecho. Y dentro de ratio, este ratio va a ser igual. Y aquí van a ver que es muy similar a lo que hicimos en el cálculo del ratio per se, ¿no? Voy a darle mi format para adelantándome a la división que voy a tener. Esta división va a ser de mi diferencial menos el total de ventas del año anterior. Y el formato que quiero que tome es de 0%. ¿Listo? Como retorno. Y aquí voy a copiar el switch que tenía en mi ratio y lo único que estoy cambiando es igual los colores, simplemente los colores. Las mismas condicionales y les estoy dando un color. Entonces voy a aplicar esto. Y de nuevo, el mismo proceso. Vamos a irnos al espacio 2. Y aquí dentro de la función vamos a colocar valores de campo para darle formato condicional de color. Vamos a buscar nuestra medida. Y listo, con eso ya tenemos el mismo comportamiento para nuestra etiqueta de ratio. ¿Vale? Entonces aquí déjenme ver si es que puedo disminuir el espacio aquí en la etiqueta. Creo que es un poco amplio. O aquí en espacio 2.
Voy a colocar un poco menos de espacio. Voy a colocarle 220. Colocarle 200. O 180. Ya vamos a dejarlo en 180. A mí me parece que está bastante bien. Pues bien, aquí ya lo único que nos falta es, por ejemplo, aquí a la medida vamos a darle un pequeño esbozo de las unidades que se están vendiendo. A veces nos consultan, oye, ¿qué significa este 959? ¿Qué significa este 948? Entonces vamos a darle un formato para eso, ¿sí? Vamos a colocar etiqueta ventas. Aquí voy a colocar mi total de ventas. Lo único que voy a hacer es concatenarlo. Y aquí voy a colocar unidades, porque eso es lo que significa, no son unidades. Lo mismo, vamos a irnos en el mismo proceso a la parte de etiqueta de datos. Total de ventas. Y aquí vamos a darle a etiqueta ventas. Listo, ya vemos que es unidades. Vamos a darle un color diferente, no me gusta mucho ese naranja. Preferiría este azul. Listo. Ahora aquí voy a quitarle la ayuda de herramientas para no tener que visualizar este espacio. Y yo también voy a colocar que se desactive la leyenda. Los ejes también no me aportan mucha información, entonces lo voy a quitar. Voy a quitarle el título de este eje y voy a quitarle el título del eje de arriba. Listo. Ahora aquí, en el título de la gráfica, vamos a colocar un título que haga referencia. Vamos a colocarle ranking por cantidad de ventas. Dado que es nuestro único gráfico, lo voy a colocar en negrita. Voy a checar un poquito más esto. Ya. Y voy a agregarle también un subtítulo, ¿sí? Para que se entienda un poco más qué significa cada una de estas etiquetas. Esto es producto, seguido de ranking, de tendencia y de la evolución de las cantidades vendidas, ¿no? De cada uno de los productos. Ahí se entiende un tanto mejor. También en tamaño y estilo le voy a dar un borde visual. Un borde suave nada más. Y una sombra también. Ya está, listo. Y lo último que faltaría es pues colocar este año dentro de la categoría para que se vea mucho mejor. Y listo, pues con esto ya hemos terminado todo. Si yo selecciono aquí 2023, ¿ven? No tengo mayor información porque respecto al año 2022 no tengo data, pero respecto al 2024 sí. Y eso es todo por hoy. Espero que este desarrollo te haya sido útil y espero que también logres implementarlo. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjala en la casilla de comentarios. No olvides suscribirte. Así que sin más, me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.